Pues estamos en esta jornada sobre la innovación social desde la ciudadanía. Forma parte de las actividades del Ingenio +20, es una de las actividades que organiza el Instituto en el marco de su 20 aniversario. Es un instituto pues, que hace investigación en cuestiones de ciencia, tecnología e innovación y que está también comprometido con una investigación socialmente relevante, ¿no?, que afronte los problemas sociales. Innovación social colectiva es esa innovación que nace desde la ciudadanía. Es una innovación que responde a los intereses y a los valores de la ciudadanía y que no está cubierta por otros espacios, ni por la parte pública ni por la parte del mercado. Desde Ingenio pues hay un grupo de personas que nos interesa especialmente esta línea de investigación. Nos interesa visibilizar estas iniciativas de innovación social colectiva, acompañarlas y también generar un conocimiento que sea relevante para ellas mismas y para las personas que van a tomar decisiones y que tienen alguna capacidad de incidencia en esta cuestión de la innovación social colectiva. Pensar en una innovación centrada en las personas y segundo, hacerlo contando con la mayor cantidad de actores de la ciudad posible. Este tema de la innovación social se ha convertido de pronto en algo muy complejo, en algo muy variado, muy heterogéneo, donde hay un sinfín de actores, bienvenidos todos, porque es importante que seamos capaces de incorporar muchas voces, muchas experiencias y muchas escalas de intervención. Yo creo que uno de los retos de las administraciones públicas en todos los niveles, regionales, locales, en las ciudades, también a nivel de Estado, es cómo repensar sus estructuras, sus sistemas, sus ecosistemas, sus esquemas de relaciones con los ciudadanos, ¿no? Hay que tender puentes entre una ciudadanía digital, entre una nueva generación que entiende las formas de relación de forma diferente, ya no se puede mirar de arriba a abajo, hay que mirar de tú a tú, hay que hablar el mismo idioma. Para ese propósito la innovación social puede ser también útil. Entonces tenemos que pensar otra manera de producir sistemas alimentarios más cercanos, sistemas alimentarios que no necesiten de pesticidas que contaminen nuestras aguas. Por eso trabajamos desde las aulas en proyectos como la Sostenibilitat al Plat, tratando de educar o de reeducar a toda la comunidad educativa para fomentar sistemas alimentarios más justos y más sostenibles y más saludables y sanos para la persona, para el planeta y para el territorio. Con la innovación social, desde abajo, colectiva, ya existen comunidades que están intentando resolver sus anhelos y retos y necesidades. Y el rol entonces es repensar la universidad para que pueda acompañar y dar recursos, no sé, métodos, conceptos. En estas jornadas sobre ciudades, ciudadanía e innovación social, lo que se ha tratado de construir es un espacio de reflexión, de intercambio, de construcción colectiva acerca de cómo podemos, desde las distintas posiciones de los distintos actores, contribuir a seguir visibilizando, impulsando, creando, fortaleciendo lo que podemos denominar iniciativas o proyectos de innovación social desde la ciudadanía. Formas distintas de hacer las cosas, modelos distintos de producir, de consumir, de gestionar, de relacionarnos, que desde la propia ciudadanía se están construyendo y que estarían generando esquemas más sostenibles, más justos, más equitativos. Estos problemas que desde abajo, desde la ciudadanía estamos viendo, llevarlos a otros entornos donde puedan también aportarnos, ayudarnos a más soluciones. Invitaros al primer foro de innovación social UPV que celebraremos el 21 de mayo en el Paraninfo de la Universidad Politécnica. Bien, y damos por finalizada y clausurada la jornada y muchísimas gracias a todas y todos.